Desde insultos, pasando por descalificaciones hasta importantes anuncios y decisiones cruciales. Ese es el día a día de Donald Trump en su segundo mandato frente a la Casa Blanca, y la guerra en Medio Oriente lo ha dejado en evidencia. Según la más reciente encuesta de Ipsos, su popularidad ha caído en un 36%, y el diario The Wall Street Journal afirma que su actitud irascible y también sus decisiones impulsivas lo han dejado incluso fuera de encuentros de su propio gabinete. Para hablar sobre el tema, saludo con mucho gusto a María Isabel Puerta, quien es doctora en Ciencias Sociales y docente en el Valencia College. Bienvenida, doctora, y gracias por la comunicación. Gracias a usted, un gusto estar en el programa. En este contexto, no sorprende que Donald Trump sea percibido como un hombre errático e incluso explosivo, pero sí llama la atención cómo su temperamento se ha ido exacerbando desde el inicio de la guerra contra Irán. ¿Cómo analiza este cambio desde el 28 de febrero? Creo que el presidente gozó en su primer periodo y en la primera parte, digamos, el primer año de esta administración, gozó de cierto, yo no diría que respeto, ¿no? Porque no es un político de oficio, pero sí como el beneficio de la duda, ¿no? No es un político de trayectoria, pero se ha ido haciendo político en el cargo. Entonces, había quizás un poco más de paciencia porque justamente no era un estadista, ¿no? En sus inicios y que se ha ido, digamos, moldeando en la medida en que ha avanzado en su experiencia política. Eso no quiere decir que el presidente se sienta confiado en lo que hace, porque hemos visto que ha tomado decisiones, luego quizás ha dado unos pasos hacia atrás, sobre todo en esta etapa de conflicto con Irán. A veces dice unas cosas, se contradice, vuelta atrás, pasito adelante. Esa característica de lo errático en su primera administración fue visto como una particularidad de su carácter. Ahora, con estas encuestas, con los resultados negativos de la evaluación de su gestión, suena diferente. Ese carácter errático quizás lo que da a entender es que hay una vulnerabilidad de parte del presidente y que justamente, a mi modo de ver, está más conectado a esa falta de habilidades que uno busca en un estadista. Particularidad que en su momento resultaba incluso atractiva, doctora. Dicho esto, más insultos, más amenazas, pero también después retractarse o echarse para atrás. Habla de que quizá, como lo señala el diario The Wall Street Journal, sus temores entonces van en aumento. Porque creo que él, digamos, esto tiene que ver con su falta de experiencia, ¿no? Y quizás carece del contexto histórico que es necesario, por ejemplo, como para saber que si va a atacar a los iraníes, estos muy probablemente iban a terminar cerrando el estrecho de Hormuz como ha ocurrido, ¿no? Entonces, esa falta de contexto hace que él a priori tenga como la convicción de que lo que él haga va a tener resultados simplemente porque él lo hace, ¿no? Es quizás sobrevalorar sus capacidades y el hecho de que es el presidente de Estados Unidos. Y quizás él no cuenta con que el resto del mundo ha perdido la paciencia. Y en el caso de Irán particularmente, creo que además de que es en parte que no entiende el contexto geopolítico, es porque definitivamente está interpretando una situación basada en sus propias convicciones y no en la realidad. ¿Y cuáles han sido entonces las consecuencias, quizá a grandes rasgos, porque sabemos que han habido varias, de esos picos de ira que derivan finalmente en decisiones o amenazas que luego no puede sostener o cumplir? Yo creo que la mejor forma de identificar esos altibajos en el carácter y en la actitud del presidente es viendo sus redes sociales, sobre todo en el caso de su propia red social. Allí uno ve que el presidente, primero, a unas horas en las que la mayoría de este lado estamos desconectados, y allí se ve que el presidente pareciera que drena su frustración, porque él quisiera que los resultados se dieran como él lo espera. Y eso, a mi modo de ver, lo que traduce es
la vulnerabilidad que ya había mencionado y la incapacidad del presidente de entender el contexto en el que se encuentra en esta segunda administración. A mí me parece que él no logra como que tener control no sobre sí mismo, sino sobre la situación, y eso se traduce en esa, es una demostración de su vulnerabilidad, ¿no? Esa pérdida de Sí. control. Doctora, pero ¿cuáles serían algunas de las consecuencias que usted, según su análisis, nombraría precisamente de esto que bien describe? Yo no estoy segura de que el presidente esté siendo excluido por su propio equipo. Pudiera ser una forma de protegerlo a él, de decir cosas que eso sí creo que es un problema, que el presidente divulgue información que sea crítica, no solamente para su administración, sino para el país en términos de seguridad. Entonces, probablemente se trate más de protección. Yo creo que es muy serio que se esté pensando que al presidente lo están manteniendo lejos de toma de decisiones que son críticas. Eso sería muy grave, pero también hay que dar espacio para lo que viene después de esto, porque mucho me temo que dependiendo del resultado de las elecciones de medio término, quizás los demócratas van a insistir en que hay que presionar a la administración para que sea un poco más transparente en relación a las condiciones en las que se encuentra el presidente. Entonces creo que estas críticas que se le están haciendo al presidente y las filtraciones que hay de su propia administración, lo que están contribuyendo es a generar un ambiente donde hay desconfianza, hay dudas, y esto, insisto, si ganan los demócratas en el Congreso, esto va a ser sujeto de averiguaciones. Justamente lo que señala el diario propiedad del magnate Rupert Murdoch es que esta exclusión de algunas de las reuniones de sus propios asesores podría, o más bien vino después de que cuando se informó al presidente de Estados Unidos sobre que uno de los aviones había sido derribado en Irán y después había desaparecido un piloto, que el momento en el que él supuesto no pudo ni siquiera controlarse y gritó, insultó, etcétera, pero por un largo periodo, incluso por más de una hora, y que su propio equipo no pudo actuar al respecto. De ser esto cierto, ¿cómo podría estar impactando no solamente en su figura, que ya decíamos los estadounidenses cada vez muestran menos confianza de cómo va a actuar o cómo va a reaccionar, sino también dentro de su propio equipo, que empezaría a desconfiar de él? Yo descarto la invocación de la enmienda 25, que fue muy mencionada en su primera administración, porque creo que en esta segunda administración hay muchas figuras que son más leales, que están allí justamente por su lealtad, por su fe ciega en el presidente, y creo que hay poca, por no decir nula, probabilidad a que en el seno de su gabinete haya alguna intención seria de invocar la enmienda 25, ¿no? Sin embargo, creo que el control externo, no solamente de parte de los mismos demócratas en el Congreso, sino del Partido Republicano, esperemos que haya algún tipo de esfuerzo bipartidista si esto llega a ser una situación intolerable. Por ahora lo que vemos es que hay estos rumores, hay estos comentarios, pero hasta que no sea algo obvio, hasta que no sea algo que quede digamos, que sea expuesto públicamente, yo veo muy difícil que haya algún tipo de medida que sea drástica en este caso. Mucho me temo que si seguimos teniendo filtraciones, esto no va a avanzar. Probablemente haya otra forma de manejar esto a través de investigaciones y de que se hagan en el seno del Congreso, pero yo no creo que pase de ahí. Usted hablaba justamente de falta de contexto, falta de conocimiento y de historia por parte del mandatario republicano. Sin embargo, cabe preguntarse si detrás de él está alguien más de su respuesta. Sabemos que él maneja casi al 100% su red social, True Social, lo que postea ahí, pero también está rodeado de un gran equipo de asesores. Sí, él no es el único. Él no es el único, y uno también puede distinguir cuándo es su equipo y cuándo es él, ¿no? Por el tono,
por las características, inclusive usar todas las mayúsculas. Uno más o menos sabe cuándo se trata del presidente y cuándo se trata de su equipo, ¿no? Y justamente ahí es donde yo creo que se puede hacer algún tipo de énfasis en solicitar, así como se pidió durante bueno, se pidió y se criticó durante la administración de Biden que se diera información, que se verificara las condiciones de aptitud mental del presidente. Bueno, en este caso también debe haber algún esfuerzo, sin embargo, creo que mientras el presidente esté protegido por no solamente la investidura de su cargo, sino por las instituciones. Y allí me refiero expresamente al Congreso, tanto la Cámara Baja como el Senado. Yo dificulto que nosotros podamos tener algún tipo de respuesta que sea transparente. Hay mucha opacidad rodeando a la Casa Blanca y no solamente en cuanto a este tema de la agudeza mental del presidente, ¿no? ¿Y qué tanto usted considera, doctora, que estos insultos, estas respuestas, estas amenazas también sean o vengan derivadas de la respuesta o falta de respuesta a nivel internacional al respecto? Es decir, cuando insulta, cuando amenaza, ¿qué hace la comunidad internacional para impedir que él piense que se va a lograr lo que él desea hacer siempre? Y que no van a haber consecuencias, por supuesto. Ese es parte del problema. El presidente se siente solo. Él quizás apostaba que cualquier decisión que él tomara con respecto a Irán, él iba a tener el acompañamiento de Europa, simplemente porque era una decisión de Estados Unidos, y se está dando cuenta, espero yo que se esté dando cuenta, que no se puede maltratar a los aliados para entonces después pretender que sean ellos los que salgan a corregir las fallas, ¿no? Porque esto ha sido un tremendo error de parte del presidente, un error de cálculo, pero también desde el punto de vista estratégico. Quizás desde el punto de vista táctico es impecable, pero desde el punto de vista estratégico esto ha sido un error enorme, y todos, no solamente Estados Unidos, todos los países de Occidente, inclusive los aliados en los países del Golfo, están pagando las consecuencias, y sabemos que después de esto las cosas van a cambiar. El panorama geopolítico ha cambiado solamente con esta, es decir, a partir de esta decisión del presidente de unirse a Israel en este ataque a Irán. Nosotros vamos a tener otras correlaciones de fuerza, y lo estamos viendo desde la respuesta de los países europeos al presidente. Para finalizar, doctora, ya decíamos, según una encuestadora Ipsos, la popularidad del presidente de Estados Unidos está en un 36%, porque los ciudadanos rechazan precisamente la manera en la que está actuando y decidiendo frente a temas tan importantes como declarar la guerra en Medio Oriente, pero también la guerra de aranceles que su propia administración inició. ¿Cómo podría impactar o cómo podría quizá modificar el comportamiento de Donald Trump si es rechazado desde adentro de su país? Yo no sé si hay tiempo para eso. Yo he estado revisando inclusive para mí lo más importante no es lo que piensen los demócratas ni lo que piensen los republicanos. ¿Qué piensan los independientes? Y los independientes le están dando al presidente una calificación no solamente muy baja, es que lo que se está demostrando es que no hay confianza. Por ejemplo, en cuanto a la guerra de Irán, en cuanto a la economía global, en general, los independientes le están dando, creo que están por el orden del 70% de rechazo en materia económica, y eso fue justamente lo que hizo que muchos, inclusive los propios independientes, votaran por el presidente en el 2024, porque lo veían con más capacidad para sacar adelante al país en términos de la economía. Y hoy son el sector de la población que más rechazo está demostrando hacia la agenda del presidente. Yo no sé si hay tiempo para recuperarse, lo dudo. Él sigue rechazando la idea de que hay un proceso de crisis económica en marcha en el país. Él lo niega. Él cree que el tema de la gasolina se va a resolver. Es que el tema de la gasolina no es el único. Aquí hay un problema de vivienda, y eso lo vamos a ver en las elecciones en medio.